para todos, antes que nada. ¿Qué tal están, chicos? Con este jueves nubladito. Da gusto estar en casa así. Bueno, como les estaba diciendo, esta sería nuestra última clase del módulo. El siguiente jueves ya tendríamos nuestro examen final. Eh, Hoy vamos a desarrollar sobre la fisiología respiratoria. Vamos a estar hablando un poquitito eh, sobre cómo se desarrolla, cómo se da la respiración, ¿verdad? En el cuerpo humano. Al culminar la clase, voy a estar tomando asistencia y vamos a estar desarrollando, como en la clase anterior, el cuestionario. Vamos a tratar de hacer juntos este cuestionario de lo que sería la clase de hoy, ¿verdad? Y vamos a estar compartiendo un poquito también sobre eso. También les voy a estar hablando sobre el trabajo práctico que voy a estar habilitando. A lo mejor desde hoy o mañana ya empiezo a habilitar, así les da tiempo también para poder entregar, ¿está bien? Porque hubo compañeros que no pudieron o no sabían cómo hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre lo que es la fisiología respiratoria y para eso vamos a hablar un poco también sobre la anatomía del aparato respiratorio. Como bien sabemos, estas se dividen en vías respiratorias superiores e inferiores, ¿verdad? Y en este caso vamos a hablar de las vías respiratorias superiores, que en este caso serían las fosas nasales, la laringe, la faringe, perdón, la laringe. Aquí como vemos, entonces, evidentemente nuestra respiración pasa primero y antes que nada por la nariz, ¿verdad? Serían a través de las fosas nasales y va desembocando a lo que es la faringe y pasa a la laringe, ¿verdad? Y entre ellas ya, hablando un poquito de las vías respiratorias inferiores, estamos hablando ya de lo que compromete a la tráquea y a los pulmones. Ok. En cuanto a la caja torácica, que sería todo lo que compromete al tórax, que sería esto que vemos aquí en nuestro gráfico. El sistema respiratorio entonces está alojado en la cavidad torácica, o sea, dentro de lo que es nuestro tórax. Entre ellos tenemos la cavidad torácica o la caja torácica, entonces está compuesta por la columna vertebral, la clavícula, que sería la clavícula, los omóplatos que estarían por detrás, lo que sería la famosa paleta que la gente comúnmente le denomina, ¿verdad? El esternón, que sería este hueso duro que tenemos en medio del pecho, y las costillas, ¿verdad? Bueno, cada pulmón está encerrado dentro de un saco pleural independiente. Y la pleura, en este caso, es una membrana de doble pared que rodea a cada uno. Esto es en cuanto a los pulmones. Después vamos a estar hablando un poquitito sobre lo que es la pleura. Aquí en este gráfico estamos viendo lo que es el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Esta zona que se llama mediastino, que está comprometida entre los pulmones y el corazón. Estamos. Aquí observamos al timo, que estuvimos hablando de eso en la clase anterior. Tenemos aquí la tráquea y la glándula tiroides, ¿verdad? También estuvimos hablando en clases anteriores sobre esas glándulas. Bueno, la fisiología respiratoria evidentemente habla sobre lo que sería la respiración y cómo se da esta, ¿verdad?
En cuanto a la respiración, nosotros tenemos células que necesitan, o sea, se necesita continuamente para producir esta respiración. Entonces, las células necesitan continuamente de oxígeno para producir ATP. Y al mismo tiempo estas reacciones van produciendo dióxido de carbono, ¿verdad? El sistema cardiovascular y el sistema respiratorio entonces contribuyen a ese aporte de oxígeno y a la eliminación del dióxido de carbono. Entonces, como habíamos mencionado, tanto nuestro cerebro como nuestro corazón van trabajando continuamente y de manera, o sea, trabajan en equipo, ¿verdad? Y evidentemente también se ven comprometidos los pulmones, porque para desempeñar o desarrollar ciertas funciones, evidentemente necesitamos de ese oxígeno, ¿verdad? Y ahí entra en juego todo lo que es la parte respiratoria, ya sea para el aporte de oxígeno o como dice aquí, para la eliminación de ese dióxido de carbono. Cuando se desarrollan ese intercambio de aire entre lo que es la atmósfera y los pulmones, cuando nosotros inhalamos aire, pasa de la atmósfera a los pulmones ese aire. Y en ese caso estamos hablando de una ventilación pulmonar, que sería una de las etapas de la respiración. Y cuando se realiza ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire del alveolo pulmonar y la sangre. También ese transporte de gases en la sangre hace una circulación pulmonar y sistémica, sería eso a lo que se refiere, ¿verdad? Y el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células. La respiración celular tiene lugar en el interior celular y en ella es necesario el oxígeno para producir dióxido de carbono y energía, ¿verdad? Entonces, esta sería la etapa de la respiración, cómo se va produciendo, qué es lo que va haciendo, cuáles son sus intercambios y qué es lo que pasa en el interior de esas células. ¿Ok? Bueno. Estamos hablando con términos muy específicos, muy técnicos, entonces les agregué aquí términos con sus conceptos ya, ¿verdad? En cuanto a la ventilación pulmonar entonces sería la inhalación o inspiración, que es cuando entra el oxígeno a través de las fosas nasales y va hasta los pulmones, ¿verdad? Y la expiración o exhalación, entonces sería cuando nosotros sacamos ese aire o sacamos el aire por la boca o por la nariz también, ¿verdad? Entonces, cuando inhalamos aire es cuando entra el aire al cuerpo y la exhalación o expiración sería cuando sacamos ese aire. La respiración externa sería un intercambio gaseoso entre los alveolos pulmonares y la sangre. Y la respiración interna sería el intercambio gaseoso entre los capilares sanguíneos y las células. La respiración celular entonces tiene lugar en el interior celular y en ella es necesario el oxígeno, ¿verdad? Bueno, eh, ¿me escuchan bien aquí? Sí, profe. Ah, ok, ok. Sale así Pensé, cortado a veces, pero sale bien. ok, sí, justamente porque se me hacía que se estaba desconectando de nuevo el, el internet. Bueno, les estaba diciendo que entonces la respiración celular tiene lugar en el interior celular
y en ella es necesario el oxígeno para producir dióxido de carbono, agua y energía. Ok, bueno, vamos a hablar un poquitito sobre lo que son las fosas nasales, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando en principio, que es en donde, a través del cual pasa el aire, ¿verdad? Que cuando inhalamos, entra el aire a través de las fosas nasales, estábamos diciendo. Entonces, estas fosas nasales son lo que tenemos dentro de la nariz, ¿verdad? Son cavidades óseas situadas sobre la cavidad bucal. Estas están rodeadas por el paladar, que sería el paladar duro, que está por encima de la lengua, ¿verdad? Los nasales, el frontal y el etmoides. Ok. Estas están separadas por el tabique nasal, formado por el etmoides, el vómer y el cartílago nasal. En las paredes laterales están los cornetes. Las fosas nasales entonces desempeñan una función de limpiar, calentar y humidificar el aire que nosotros estamos inhalando. A través de esto también detectamos olores. Ahí entra en juego lo que sería el olfato, ¿verdad? Actúan como caja de resonancia para ampliar sonidos de la voz. Hay gente, por ejemplo, que habla por, ese famoso que habla por la nariz, ¿verdad? Le sale medio nasal. Entonces, eso es más o menos a lo que se va refiriendo. Bueno, hablando un poquito sobre la mucosa respiratoria, también tenemos que hablar sobre lo que es el epitelio ciliado. Esta está constituida por un epitelio prismático pseudoestratificado con numerosas células calciformes, ¿verdad? El epitelio ciliado estaría dentro de lo que es la tráquea. Estos serían los cilios a lo que se refiere, y estas serían las células secretoras de moco, que es lo que se va produciendo, ¿verdad? Dentro de las fosas nasales. En cuanto al epitelio, las vías respiratorias. Las paredes internas secretan una sustancia espesa, moco, a la cual se adhieren las partículas que van en el aire y en conjunto con los cilios de las células de esta pared se arrastran hasta la faringe para ser deglutidas y eliminadas por las materias fecales. Este mecanismo mantiene limpios los pulmones y sirve de defensa para los agentes patógenos, ante los agentes patógenos, ¿verdad? De esto estamos hablando de lo que sería el moco nasal, ¿verdad? Entonces, estos mocos lo que hacen es, actúan como una de defensa también para los pulmones, para mantener limpios estos pulmones y a raíz de eso ser eliminados cuando son deglutidas también, ¿verdad? Muchas veces hablamos con pacientes que están teniendo, por ejemplo, secreciones nasales, ¿verdad? El famoso el catarro, que también está en la zona de la tráquea, ¿verdad? Y entonces le preguntas al paciente si está eliminando y ellos piensan que tenés que eliminar únicamente por la nariz, ¿verdad? El sonarte, ¿verdad? Esto también, una de sus funciones de eliminación también pueden ser a través de la deglución. Entonces, al tragar ese catarro, nosotros igual vamos eliminando, vamos desechando a través de las heces, cuando nos vamos de cuerpo, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de lo que eran en principio las fosas nasales, estamos hablando de lo que son el epitelio ciliado de las vías respiratorias y ahora vamos a hablar sobre lo que es la faringe. La faringe está recubierta en su porción oral por epitelio, escamoso, estratificado en este caso. Entonces, aquí tenemos lo que serían las fosas nasales y aquí ya estaríamos observando lo que es la zona de la faringe, ¿verdad? Este sería un tubo musculoso común a los aparatos digestivo y respiratorio. Comunica la boca a través del istmo de las fauces, el esófago
las fosas nasales a través de las guanas, la laringe a través de la glotis y el oído medio a través de las trompas de Eustaquio. Aquí tenemos lo que serían ¿me escuchan, chicos? Sí, profe, recién se cortó ya otra vez. Ay, sí, por eso. No, ahí parece que por el tema del clima lo que estaba medio jodiendo mi Sí, internet. Suele ser porque acá así. está lloviendo. Y Acá acá, está lloviendo. acá no está lloviendo, pero está muy, o sea, está nublado, ¿verdad? Y usualmente cuando está nublado así, sí o sí pierdo yo la señal. Sí, pero Bueno, se entiende. ok. Bueno, y vamos a tratar de dar de esa manera. O sea, ténganme paciencia. Pero vamos a hacer nuestro cuestionario de igual manera como para que se vaya entendiendo todo esto, ¿está bien? Bueno, continuamos entonces. Estamos hablando sobre las vías respiratorias inferiores y estas serían, estamos hablando en principio de lo que eran las vías respiratorias superiores, que era la fosa nasal, la faringe, la laringe, ¿verdad? Aquí vamos a estar hablando un poquitito de lo que son las vías respiratorias inferiores, ¿verdad? Que vamos partiendo desde la tráquea y se van subdividiendo entre los bronquios, ya sea el bronquio primario izquierdo, el bronquio secundario y los bronquiolos. Entre los bronquiolos, nosotros tenemos estas pelotitas o estas bolitas, ¿verdad? Que son, que yacen ya de las ramificaciones de los bronquios y estos serían los alveolos. Usualmente los intercambios gaseosos de entre entra oxígeno, sale dióxido de carbono, ese proceso se suele dar en los alveolos, ¿verdad? Ese intercambio gaseoso. Este sería tipo más una vista en zoom, prácticamente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos los bronquiolos, que serían estas ramificaciones que tenemos acá, y estos serían los alveolos. Estos alveolos, si es que recuerdan, ¿verdad? Las clases anteriores de la parte circulatoria, habíamos hablado que las ramificaciones de las venas tienen un color rojo, representada en color rojo, y las arteriales representadas en azul, ¿verdad? Y bueno, aquí nuestros alveolos también tienen esas conexiones en cuanto a las venas y las arterias, solo que en este caso se llaman vena pulmonar y estas se llaman arterias pulmonares. Estas, eh, estas disposiciones que vemos aquí serían los filamentos musculares que permiten ese intercambio, entonces, esas contracciones también en esa zona, como para que se vayan produciendo ese intercambio gaseoso, ¿verdad? Entre oxígeno y dióxido de carbono. Estos serían los alveolos pulmonares. Entonces, como se ve aquí, tienen unos espacios, unas cavidades, que es en donde se va produciendo, que es en donde se va produciendo estos cambios, intercambios gaseosos. Ok. Bueno, aquí, sí. Aquí está
esta sería la presentación de la laringe. Aquí estaría ubicada la laringe, que estaría en la zona superior. Voy a activar mi cámara un ratito. Ahí creo que me ven bien. La zona de la laringe entonces sería ubicada en esta zona. Por dentro, evidentemente, no en el maxilar, por dentro. Y esta sería la tráquea, una disposición de la tráquea, ¿verdad? Que en los hombres, por ejemplo, la famosa manzana de Adán, que sería parte de lo que es los anillos de la tráquea, hay una partecita en donde está, sobresale un poquitito, ¿verdad? En las mujeres no. Pero esta sería la tráquea, entonces, es el famoso que nosotros tocamos y como reflejo tenemos las arcadas o las ganas estas de vomitar, ¿verdad? Las náuseas. Bueno, este sería un reflejo que tiene la tráquea, para que se entienda mejor nomás. Bueno, entonces, esta es la tráquea y en la parte superior de la tráquea, entonces, estaría lo que es la faringe, la laringe, perdón. Ok. La laringe en este caso permite la fonación y el paso de aire. Entonces, gracias a la laringe es que nosotros podemos hablar y se nos escucha y a través de ella también podemos exhalar o podemos retirar ese aire que habíamos inhalado, ¿verdad? Entonces, en la laringe hay dos pares de repliegues, las cuerdas vocales, que serían las falsas o superiores, y las verdaderas o inferiores, que son las que producen los sonidos. La tensión de las cuerdas modifica el tono del sonido entonces. Y el tamaño de la laringe determina el timbre de voz. Ya, o sea, que con esto a lo que se va refiriendo es que cuanto más grande o más protuberante sea la laringe, entonces el caudal de voz va a ser, el timbre de voz va a ser más grave o más fino, ¿verdad? Bueno, acá sí vamos a hablar ya de lo que es la tráquea, que es lo que les estaba diciendo. Entonces la tráquea permanece siempre abierta gracias a sus anillos, ¿verdad? Estos serían los anillos de lo que se está refiriendo, ¿verdad? Ok. Gracias a sus anillos cartilaginosos incompletos, ¿verdad? Aquí se observa entonces. Sirve de paso a la corriente aérea, o sea, para inhalar, para que entre el aire a los pulmones y así como entra, sale también a través de la tráquea el aire. En ese caso, entra oxígeno y sale dióxido de carbono, ¿verdad? Y entonces, en este caso, la tráquea es la que nos ayuda o nos sirve de conductor, ¿verdad? Para eso, ya sea para cuando entra o para cuando sale el aire. Bueno, eso en cuanto a la tráquea. Ahora hablamos de los bronquios, que habíamos dicho que serían estos los bronquios, ¿verdad? Después tienen las pequeñas ramificaciones otra vez, que serían ya en este caso los bronquiolos. Y de los bronquiolos pasamos a los alveolos, ¿verdad? Que habíamos dicho que eran esas bolitas que va teniendo, son bolitas como de uva, que va teniendo esas ramificaciones, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de los bronquios, estamos hablando de ramificaciones en tubos, cada vez más finos que acaban en los sacos alveolares, que es lo que les estaba diciendo. Esos serían como pequeñas ramificaciones, parecen ramas, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que aboca, a eso es a lo que se refiere. Entonces, estos serían los bronquios y partiendo de estas, las pequeñas ramificaciones serían los bronquiolos entonces. Muy bien. Eso es todo en cuanto a bronquios. Corto y conciso. Aquí justamente estoy leyendo árbol bronquial, dice, ¿verdad? Tiene realmente mucha similitud con un árbol, ¿verdad? Si es que vemos de cabeza, ¿verdad? O al revés, parecerían ramificaciones de un árbol, ¿verdad?
Y los troncos serían los bronquios en este caso, y las pequeñas ramitas serían los bronquiolos. Ese modo de anexo. Bueno, en cuanto a los alveolos pulmonares que estábamos diciendo, parecen ramificaciones, parecen en este caso, ¿cómo se llama? Ay, se me fue esa hortaliza. Bueno, en fin, se parece a eso, al brócoli. Ay, me vino la palabra, ¿verdad? Parecen brócolis. Y estos serían, ¿verdad? Esta sería la representación, ¿verdad? De lo que serían los alveolos pulmonares, que tienen un juego, o sea, juegan un papel muy importante en cuanto a nuestra respiración, porque dentro de ella se produce ese intercambio gaseoso, ¿verdad? Hasta ahí llega el aire que nosotros inhalamos y ahí se producen todo lo que serían ya los gases para cambiar de lo que es el oxígeno. Nosotros al inhalar, entonces, llega hasta los alvéolos pulmonares ese aire que inhalamos y ahí se desarrolla entonces el intercambio. Llegan a los alvéolos pulmonares y a través de la arteria pulmonar, entonces pasa la sangre oxigenada que reparte todo el oxígeno al cuerpo. De una vez que se produjo todo eso, vuelve otra vez a través de las venas esa, ese oxígeno, vuelve otra vez a los alveolos y de ahí parte otra vez cuando ya realizamos nuestra exhalación o nuestra expiración, ya saliendo lo que sería ya en ese caso el dióxido de carbono, ¿verdad? De una vez que ya abarca a todo el cuerpo o a todo nuestro sistema, este oxígeno vamos expulsando lo que sería el dióxido de carbono. Todo eso se va produciendo dentro de los alveolos pulmonares, en este caso, dentro de lo que serían los sacos alveolares, ¿verdad? Hay pacientes, por ejemplo, que esa sí ya sería otra cosa, ¿verdad? Pero a modo de tocar, ya que estamos tocando el tema nomás, se suelen producir en ese saco alveolar agua. Habíamos dicho que una de las funciones de los alveolos pulmonares también era de secretar oxígeno, dióxido de carbono y también agua, ¿verdad? Cuando hay un acúmulo de agua es porque algo está fallando y ese famoso tiene agua en los pulmones, ¿verdad? En este caso no sería en el pulmón específicamente, sino dentro de lo que sería el saco alveolar, en ese caso. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las células pulmonares, ¿verdad? Los alveolares en este caso. Tenemos un minutito y se va a cortar la transmisión. Pero voy a tratar de hablarles sobre esta diapositiva y tipo terminamos esto y nos conectamos dentro de 5 minutos. ¿Está bien, chicos? En cuanto a las células pulmonares, le tenemos a los neumocitos, que serían dos, ¿verdad? El neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. En este caso, los neumocitos tipo 1 llevan a cabo el intercambio gaseoso que ocupan un 95% de la superficie del alveolo gracias a sus prolongaciones citoplasmáticas. Son células planas en epitelio plano, monoestratificado, muy delgado. Esto es una descripción de lo que serían los neumocitos tipo 1. Este núcleo con protrusión hacia la luz alveolar, poco orgánulos y con uniones estrechas entre neumocitos vecinos, tiene una lámina basal. En breve se va a cortar la transmisión, entonces voy a esperar nomás, retomamos dentro de 5 minutos y ahí le voy a hablar sobre lo que son los neumocitos tipo 2, ¿está bien? Porque en breve nos corta esto. ¿Están bien hasta ahí? ¿Me están siguiendo?